Vamos a mirar algunos ejemplos de funciones compuestas. Tomemos la función g de x igual a x menos 3 y tenemos la función h de x igual a 1 sobre x. Veamos entonces cómo queda la función compuesta h compuesta g evaluado en x. Lo primero que hay que hacer es colocar a x. A continuación aplicamos la función que está más cerca de la x, que en este caso es g. Y al resultado de ese proceso le vamos a aplicar la función h. Ya sabemos que g de x es igual a x menos 3. Entonces nos va a quedar h evaluado en x menos 3. En este caso, entonces, el argumento de la función h es x menos 3. Y veamos qué le hace la función h a su argumento. Si se introduce como argumento la variable x, entonces h la convierte en 1 sobre x. Como acá el argumento es x menos 3, nos quedará que h evaluado en x menos 3 es igual a 1 sobre x menos 3. Por ejemplo, h compuesto g evaluado en 7 sería igual a colocar el 7, a continuación se aplica a g y a ese resultado se le aplica h. Entonces nos va a quedar h, pero ¿quién es g de 7? ¿Qué le hace g al número 7? G lo que hace a la x o al número que se le introduce, la coloca y se le resta 3. Entonces al 7 lo coloca y se le resta 3. Entonces nos quedaría h evaluado en 7 menos 3. ¿Y qué hace h a lo que le introducen? H lo que hace es invertirlo. Si le introducen x, lo convierte en 1 sobre x. Entonces si le introducen 7 menos 3, lo convierte en 1 sobre 7 menos 3. Es decir, en 1/4. En el siguiente esquema podemos ver lo que sucede si visualizamos las funciones como máquinas. Tomemos la función g, que es la que tenemos aquí arriba, en azul, y la función h en rojo. Vamos a introducir algo en la función g, de ella saldrá algún resultado, y ese resultado se introducirá en la función h. De este modo, si introducimos el dato de x en la función g, observemos que la función g lo que hace es restarle al dato que le introdujeron, en este caso x, le resta 3 unidades, entonces saldría x menos 3, y ahora si ese dato se introduce en la función h,
La función h lo que hace es invertir el dato que le metieron. Si le meten el dato de x, sale el dato 1 sobre x. Si le meten el dato de x menos 3, sale entonces de la función h el dato 1 sobre x menos 3. Podemos ver el proceso en forma global. Se mete x y al final sale 1 sobre x menos 3. Y visualizar esto como si las dos funciones que aparecen acá, la azul y la roja, las desconociéramos y sencillamente ver el proceso global como esta función que tiene un empaque café y en la cual si se introduce x en la función de empaque café, saldría 1 sobre x menos 3. Es decir, es lo que obtuvimos acá. Se introduce x y sale 1 sobre x menos 3. Y a esa nueva función se le llama h compuesto g. H compuesto g. Es decir, esa nueva función es la composición de la función h con la función g. Podríamos preguntarnos cuál es el dominio de la función h compuesto g. Es decir, ¿qué es lo que se puede introducir en la función de cascarón café y que puede ser procesado totalmente sin problemas para obtener un resultado? A ver, para ello hay que primero entender que se va a introducir, al introducir en la función de cascarón café, o sea en la función h compuesto g algo, ese algo pasa primero por la función g, o sea debe ser admisible por la función g. Es decir, debe pertenecer al dominio de la función g, lo que se va a introducir. Ahora, lo que sale de la función g debe ser admisible por la función h, es decir, debe pertenecer al dominio de la función h, y de esta forma podría atravesar también la función h y llegar hasta el final del proceso. Empecemos a observar primero que al introducir algo en la función café h compuesto g, ese algo lo primero que se encuentra es con la función g. Ahora, la función g, si ustedes observan, no tiene ninguna restricción, porque no hay divisiones, no hay posibles divisiones por cero, ni hay posibles raíces de números negativos, ni otro tipo de restricciones que podrían presentarse. Entonces aquí en la función g usted puede introducir cualquier cosa y no hay ningún problema. Entonces acá usted inicialmente usted puede introducir lo que quiera, el número que usted quiera, se procesa y saldría, si introduce x, saldría x menos 3. La pregunta que surge a continuación es, ¿esto que sale de la función g siempre se puede meter dentro de la función h? Entonces tenemos que averiguar qué es lo que se puede introducir en la función h. Es decir, lo que tenemos que averiguar, en otras palabras, es cuál es el dominio de la función h. Si ustedes observan acá, dentro de la función h usted puede meter cualquier cosa excepto el número 0. Porque si uno mete acá el número 0, quedaría 1 sobre 0 como resultado. Pero 1 sobre 0 está prohibido en matemáticas. Entonces, aquí, en la función h, no se puede introducir el número 0. Eso quiere decir que si de la función g, la función que está arriba, sale el número 0, ese número 0 no se puede introducir en la función h. ¿Y cuándo sale el número 0 de la función g? Esa es entonces la pregunta. ¿Cuándo sucede que sale de la función g el número 0?
Entonces vemos acá que si se introdujera el número 3 dentro de la función g, quedaría 3 menos 3, o sea, igual a 0. O sea, que si se introdujese el número 3 acá, en la función g, de aquí saldría el número 0. Pero ya sabemos que ese número 0 no se puede introducir en la función h. De ahí concluimos que si uno mete el 3, entonces se va procesando, de acá sale el 0 de la función g, y ese 0 no se puede meter en la función h. Y se cortaría el proceso. En conclusión, el número 3 no se puede meter en la función global café, porque podría pasar por la primera máquina azul, pero no podría pasar después su resultado por la máquina roja. Definitivamente el número 3 no pertenece entonces al dominio de la función h compuesto g, porque si se mete el 3 ahí, se va a cortar el proceso y no llegaría a obtenerse un producto final. Entonces, el primer elemento que vemos que no puede meterse en la función café h compuesto g es el número 3. Surge ahora la pregunta, ¿será que es el único número que no puede meterse en la función café? ¿El número 3? Para responder esa pregunta, habría que mirar cuál o cuáles son los números que al ser introducidos en la función azul g, que es la primera que aparece en el proceso, cuáles son los números que se convierten en 0 si se introducen en la función g. Entonces, ¿cuál es el número que al introducirlo aquí entre el paréntesis, o sea, la función g, se convierte en 0? Y si ustedes observan, eso equivale a preguntarse cuándo x menos 3 vale 0. ¿Cuándo x menos 3 vale 0? Pues cuando x vale 3. Y no hay ningún otro valor que haga que x menos 3 se convierta en 0. Por tanto, el único número que al ser introducido en la función g se convierte en 0 es el número 3. Y ya sabemos que ese número 0 no se puede meter en la función h. O sea, en pocas palabras, el único número que es prohibido meter en ya la función global h compuesto g va a ser el número 3, porque él pasa primeramente por la función g, después sigue, pero al salir de la función g se convierte en 0 y ya no podría seguir a la función h. Todos los otros números sí podrían seguir por la función h, porque esos otros números que sean introducidos en la función g ya no se convierten en 0. El único que se convierte en 0 es el 3. Por tanto, el único que no puede llegar hasta el final es el número 3, porque acá se convierte en 0, el 0 ya no puede seguir a la función h y se obstruye el proceso. Ya no podemos continuar. En conclusión, el dominio de la función café, o sea, las cosas que se pueden meter dentro de la función café h compuesto g, son todos los números reales, excepto el número 3. Es decir, el dominio de la función h compuesto g es igual a todos los reales quitándoles el número 3. Para terminar, les dejo el siguiente ejercicio de práctica.